han pedido que comparta con ustedes algunas ideas, algunos criterios relacionados con mi trabajo en los últimos tiempos, que es la ficción en la televisión. Y digo ficción y no dramatizado, porque considero que por el propio desarrollo que ha tenido en los últimos años la ficción y esa especie de mezcla o de fusión o de traslado de códigos de un medio a otro, hay que hablar de la ficción en todos los términos posibles en la televisión. Yo creo que la práctica y la muestra y las muestras que existen en el mundo de proyectos de ficción seriados fundamentalmente demuestra que el nivel ha subido, que los puntos de partida, los criterios que se mueven, la conceptualización de esos proyectos, el nivel de calidad, digamos, y de la propuesta en sí, no está muy distante o no se distingue, por no decir de que no pudiera haber en muchos casos grandes diferencias entre lo que normalmente se ha hecho históricamente en el cine como género matriz y lo que de alguna manera estos proyectos han traído como a la postre como resultado para el medio de televisión. Yo creo que hay que ver hoy en día la ficción para la televisión con todo el rigor y con todas las herramientas conocidas y con la conceptualización de un proyecto que está jugando en las mismas lides que juega o que ha jugado históricamente el cine como medio. De hecho, actores importantes, directores importantes con trayectoria y todo el aparato productivo en términos de producción, valga la redundancia, y también de puesta en escena, están presentes en cada uno de los proyectos. Ejemplos son miles, ustedes lo conocen. Muchos de estos proyectos se han puesto por la televisión cubana y muchos de ellos también se mueven hoy en día a través de discos y de flags y de otros formatos y se consumen, digamos, eh, a un nivel alto. Por tanto, existe conocimiento de eso. Yo ahorita, hace un instante, le comentaba o mencionaba uno de los aspectos que quisiera llamarles la atención, que yo creo que tiene que ver con la base fundamental a la hora de concebir este tipo de proyectos. Y es lo que trato de hacer modestamente, a partir de que considerar de que es como el eje o es la guía. La puesta en escena. Yo creo que la puesta en escena, eh, que es una zona de la creación audiovisual de ficción que, que nutre o digamos el punto de partida y del cual nace todos los aspectos que rodean la cosmovisión de un proyecto de este tipo. Hablo de la fotografía, o sea, la ambientación, la escenografía, el arte, el sentido del arte y todo lo demás. Yo creo que la puesta en escena es algo a lo que los proyectos cubanos, nosotros los creadores, ustedes, debemos pensar, debemos trabajar, debemos estudiarla. Existen muchos conocimientos, o sea, existe mucha información, existe mucha, digamos que leyes, podríamos decir. Existe una amplia base de materiales y herramientas que permiten de alguna manera concebir y trabajar la apuesta con el mayor rigor posible. Y yo siento que es una de las zonas que laceran, digamos, la ficción, la televisión. No creo que sea posible que alguien pueda pensar que porque un actor se pare, camine y se siente nuevamente o eh, haga movimientos sin una razón, de ahí nace el por qué hago esto y para qué hago esto, eh, sea la forma la única manera o la manera más sencilla y más primaria de concebir la puesta en escena. Por favor, yo les pido que piensen en eso, digamos, trabajen en eso.
Yo creo que la apuesta es, como le decía, el hilo que desencadena o que permite desencadenar todo un aparato. Y dentro de la puesta en escena, yo creo que hay un aspecto clave que constituye otro de los renglones, digamos, fundamentales, que es la dirección de actores. Yo creo que estamos padeciendo, y lo he dicho en muchas ocasiones, estamos padeciendo de un mal, digamos, que no acaba de dar señales para enrumbar hacia un destino mejor, hacia un resultado mejor. Y tiene que ver con la actuación en Cuba, o digamos con la manera en que actores de alta calidad, actores probados, no consiguen siempre un resultado óptimo. Yo creo que tiene, fíjense cómo se relaciona una cosa con la otra. O sea, ante una mala apuesta, un resultado actoral malo, quiere decir que no hubo un trabajo, digamos, serio, profundo, integrado para conseguir. Las referencias que hemos tenido, que tenemos, sobre todo de las cosas cubanas, o sea, hay muchos materiales, películas cubanas, los actores cubanos, donde la demostración de qué es o qué ha sido la tradición de actuación cubana indica de que sí es posible, de que en Cuba ha habido una buena escuela de actuación, ha habido un traspaso de experiencias, digamos, y estilos de actuación que durante muchos años se mantuvo y que desafortunadamente en mi opinión, se ha perdido en los últimos tiempos, donde lo externo, donde lo demostrativo, donde digamos, lo poco sentido es lo que se manifiesta y trae por consiguiente entonces algo que yo como creador, por ejemplo, trato siempre de defender y es conseguir un estado general, digamos, o una línea general o una forma o estilo general en las actuaciones o en la concepción de, la- de las actuaciones. Esa cosa de solucionar los finales de las escenas con una expresión, con una mueca, donde la intención es que el espectador sepa lo que el personaje está pensando o está sintiendo, más que la actitud del personaje o el comportamiento, sino lo que de alguna manera siento, decirlo lo antes posible o de una manera más evidente. Yo creo que son formas, entre otras cosas, son formas y maneras que responden a un pasado, a una concepción ya, digamos, obsoleta. El otro aspecto que me parece estrechamente vinculado con eso es la tarea escénica. O sea, eso es un criterio, digamos, una categoría que se maneja también desde el teatro y desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la idea de que, bueno, ¿para qué este personaje está aquí? Y, y para qué está haciendo, si es que está haciendo algo eh, en la escena. Noto con mucha frecuencia, y me imagino que ustedes también, eh, mecánicos que no arreglan nada, personas sentadas ante una mesa para comer y no comen, un profesional ante una oficina de una computadora y no escribe nada. O sea, esa sensación de que la justificación de un personaje ante una silla, ante un lugar, ante una mesa, es más contemplativa que real, eh, es algo que ayuda a flaquear también lo que les comentaba anteriormente, que tiene que ver con la concepción general de la apuesta y por supuesto también tiene que ver y afecta la actuación y la credibilidad de ese personaje y de ese actor ante este personaje. Eh, yo creo que, bueno, pudiéramos estar conversando durante mucho tiempo, pero yo creo que estos dos aspectos sumados a uno último que, que quería, que no quería dejar de mencionar, que tiene que ver con el elemento integrador, digamos, que es la reproducción audiovisual en términos de guión técnico y de lenguaje audiovisual de esta puesta o de este resultado, digamos, escénico, en el que, insisto, existen muchos aspectos,
pero que solo comento sobre estos dos o estos tres de una manera muy sintética. Me parece que son hoy por hoy puntos débiles de nuestras producciones audiovisuales. Les decía que este último tiene que ver con la concepción general, digamos, audiovisual con el lenguaje. A mí me parece que hay digamos, un error al concebir o al pensar de que el oficio en la realización lo resuelve todo. A mí me parece que el oficio es clave, es importante. Estamos hablando de una industria o de un proceso donde evidentemente el conocimiento y la habilidad es fundamental, pero también estamos hablando de un acto eminentemente creativo, donde no todo tiene que resolverse de la misma manera y no siempre la forma de fotografiar o de escribir en términos de imagen, de planos, de movimiento, es la única. Yo creo que el proyecto en sí mismo tiene que tener su lenguaje propio o de él nacer su propio lenguaje propio y el director o los creadores tratar de hacerlos sintonizar. El guión técnico, yo creo que es clave, es fundamental. En proyectos largos, seriados largos, aunque sean de pocos capítulos, pero que tienen una continuidad de producción de 2, 3, 4 meses, resulta bien difícil hacerlo, sobre todo por la cantidad de escenas que puede tener un capítulo, la cantidad de secuencias que puede tener un capítulo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que buscar un espacio, si es posible, en la prefilmación, mejor. Eso te permite tener una distancia. Y si no es posible por el tiempo, es necesario hacerlo fuera de horas de producción, terminando los llamados. Hay que preparar ese lenguaje, hay que pensar cómo conversar esa escena, cómo describirla. No puede ser que se llegue al set por la mañana y automáticamente y por oficio coloquemos la cámara o la cámara y de alguna manera retratemos eso. Yo creo que el lenguaje audiovisual tiene que tener su identidad, tiene que también tener una sintonía con la puesta, tiene que tener una, una personalidad propia. Y eso se da sobre todo en el estudio y en la concepción. Porque además, yo creo que es de donde único, o es la única manera posible de encontrar un estilo particular en la obra, una concepción particular, por supuesto, integradora de todos los elementos. Y es creo yo que es la mejor manera de conseguir una personalidad, digamos, en esa obra. O sea, que esta no se parezca a aquella y que aquella no se parezca a la otra, aunque al final, en el cúmulo de muchas obras, hayan parecido. Es obvio que va a ser muy difícil que obras todas sean completamente diferentes. Lo que está claro es que la justificación del lenguaje audiovisual, del discurso, de la forma en que se cuenta, tiene que estar totalmente en sintonía con con la concepción de la obra, con la puesta, con la historia y con el punto de vista del creador, ¿no? O de los creadores. Por último, antes que se me olvidara, que me parece que es importante, cuando se piensa en ficción, y por ahí comenzaba, eh, muchos amigos me han comentado que, bueno, hasta qué punto se le puede llamar ficción a la telenovela o hasta qué punto puede haber una diferencia. Yo creo que sí, eso está más que demostrado. La telenovela transita por códigos preestablecidos, forma parte es uno de los géneros puros de la televisión. O sea, nació casi que desde los comienzos de la televisión como otro género, la de la revista, el noticiero, los programas de participación. Y sigue transitando, a pesar de que las bases productivas han aumentado. Está el ejemplo de las telenovelas brasileñas. O sea, los recursos han aumentado, las posibilidades tecnológicas han aumentado, pero sigue transitando por un estilo, por una forma que responde a ese género. No es a eso a lo que yo me refería, aunque también, evidentemente, hay una incidencia
digamos, en el género, o en la forma de hacer el género, en la apuesta, en las actuaciones, hay una incidencia de todo esto que yo le comentaba, de la solución, de las actuaciones, pero sigue manteniendo un código, sigue defendiendo una manera de hacer. Mi reflexión o mi opinión o mi comentario, los cuales son perfectamente, digamos, discutibles, tienen que ver con la invasión de otro género, digamos, con la llegada a la televisión de otras maneras de hacer, de otras estructuras dramáticas que responden o que deben responder a un rigor mayor eh, en términos de creación, en términos de concepción y de resultado final. Muchas gracias. Los saludo a todos.